Bueno, vamos a comenzar una serie nueva, bastante interesante, principalmente basada en el libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros en el Antiguo Testamento que contiene una de las más espectaculares y sensacionales profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y cuando estamos hablando de los últimos tiempos o los últimos días, tenemos que tener cuidado, porque unos son los últimos días o tiempos de la iglesia y otros son los tiempos de Israel. Esto es muy importante porque debido a este error y a esta equivocación de interpretación hermenéutica, teológica, bíblicamente, se ha dado el discurso equivocado acerca de que pues hay muchas profecías de que ya pertenecieron al pasado y que estas profecías ya se cumplieron, etcétera, etcétera. Y el trasfondo de todo esto es precisamente no darnos cuenta o no haber descubierto o no haber tenido cuidado al examinar las profecías para el tiempo para el cual fueron escritas. Entonces decir, por ejemplo, que pues Mateo 24 ya se cumplió en el pasado, lo cual es parcialmente verdad, porque Mateo 24 encontramos a Cristo dando las señales de los últimos tiempos y dando las señales de la aproximación que iba a continuar sucediendo después de su muerte, como fue la invasión del gobierno romano por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Entraron y Cristo lo profetizó. No quedará piedra sobre piedra, se cumplió en Mateo 24. Y más adelante Cristo también da otras señales que se van a cumplir al final. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que nosotros podemos interpretar o tratar de sin tomar en cuenta las demás partes de la Biblia, darle un significado o darle un simbolismo completamente equivocado. Y lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que está escrito, ¿verdad? Del capítulo 4 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis encontramos 21 juicios de Dios. 21 juicios de Dios que no se han cumplido en la historia, por el amor de Dios. O sea, todavía no estamos en los sellos, porque el cuarto sello es una cuarta parte de los seres humanos muriendo. Imaginémonos, jamás en la historia una cuarta parte de la tierra ha muerto. Encontramos también de qué forma en el quinto sello y en el sexto sello la cantidad de mártires y las estrellas y meteoros cayendo al mundo, el cielo envolviéndose como un pergamino, cosa que no se ha cumplido. En el capítulo 9 del Apocalipsis, abriéndose el abismo donde todos los demonios van a salir, cosa que no se ha cumplido. Entonces es absurdo, es ridículo poder tratar de decir que el Apocalipsis ya se cumplió, porque repito, son 21 juicios, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que aún no han tenido su cumplimiento profético, mucho menos las bodas del Cordero, ni tampoco la segunda venida de Jesucristo físicamente para establecer un reino físico, literalmente hablando, aquí en el mundo, durante el cual Él cumplirá la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, a Salomón y a David, de que vendría un reino mesiánico al final de los tiempos. Y para poder comenzar a adentrarnos en esta maravillosa serie que voy a titular Profecías selladas del fin. Profecías selladas del fin. Y me voy a basar específicamente en el capítulo 12 del libro de Daniel, donde este capítulo 12 es la culminación de visiones que Daniel tuvo a través de ángeles. El mismo Jesucristo se apareció en el Antiguo Testamento, se le llama el ángel de Jehová. En el caso del libro de Daniel se le apareció como un ángel vestido de lino. Lo vamos a ver por qué podemos deducir que era una teofanía o una aparición de Dios en la persona humana. Y vamos a encontrar en el capítulo 12 de Daniel principalmente los últimos 7 años de la tribulación. O sea, el cumplimiento de lo que en el capítulo 9 el ángel le dio a Daniel como las 70 semanas
de Daniel. Las 70 semanas que sabemos que eran semanas de años, no eran semanas de días. En otras palabras, si eran semanas de años, porque los judíos tenían semanas de días y de años, son 490 años. Y vemos en el capítulo 12 de qué forma la tribulación se levanta, el arcángel Miguel peleando en tiempos de angustia contra todas las huestes satánicas, cosa que lo corrobora el apóstol Juan en Apocalipsis. Y vamos a ir comparando escritura con escritura para que tengamos claramente un curso profético a través del cual podamos seguir bíblicamente sin temor alguno de poder desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Encontramos también en Daniel 12, estoy dando un resumen rapidísimo acerca de la resurrección. Vamos a ver quién va a resucitar primero, quién después, porque hay un orden en las resurrecciones. Y encontramos también en Daniel 12 el tiempo en que Jesucristo le dice a los ángeles para que le digan a Daniel cuánto tiempo durará la tribulación, cuándo culminará la persecución y el tiempo de la ira de Dios. Entonces, estos son los principales temas que vamos a abarcar poco a poco, pero antes es pero muy importante que podamos comprender que la frase inicial que se inicia en Daniel capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, esta frase, en aquel tiempo, tenemos que partir desde este momento para saber que estas profecías que a continuación se le revelaron a Daniel, ¿cuándo se van a cumplir? ¿Qué significa en aquel tiempo? Bueno, la palabra tiempo, aquí es la palabra, la voy a deletrear, E de Enrique, T de tío, H, et. Y esta palabra et tiene su transliteración en el griego con la palabra kairos. Entonces, en el hebreo es et, tiempo, y en el griego es kairos con K, que significa no un tiempo cronológico. Esto es importante, porque cronos es el tiempo cronológico en el griego, pero cuando encontramos la palabra et en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y kairos en el Nuevo Testamento, significa un tiempo específico, un tiempo determinado. Permítanme explicarles. Yo tengo un calendario, como mucha gente, donde tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Y en ese calendario tengo una cronología de mis compromisos, pues que en octubre tenemos que ir a la Riviera Maya, al seminario de matrimonios. En julio tengo que hacer otras conferencias en un estado de México, otro en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y tengo una cronología. Entonces, esto es lo que significa la palabra cronos. Pero cuando encontramos el día de mi cumpleaños, por ejemplo, que en este caso es el 7 de junio, o el día de la independencia, o el día del cumpleaños de mi esposa, o el día del cumpleaños de uno de mis hijos, son fechas específicas, ¿de acuerdo? Son fechas determinadas. El 7 de junio es mi cumpleaños, el tal es el día de la independencia, el tal es el día de Navidad. Son fechas específicas determinadas. Para estas fechas específicas, para días especiales, es para lo cual se usó la palabra et en el hebreo y kairos en el griego. Entonces, con este trasfondo, cuando dice la Biblia en Daniel 12, en aquel tiempo, está determinando un tiempo específico, ¿verdad? Que se va a referir, como lo vamos a ver, a la gran tribulación. O sea, no hay vuelta de hoja. En aquel tiempo, y vamos a ver a continuación cómo nos apoyamos con más escrituras en el capítulo 12, que está refiriéndose al tiempo de la gran tribulación. Pero vamos a ver que en el libro de Daniel, y vamos a comenzar desde el capítulo 2, a ver las frases y los pasajes donde todos se refieren, se refieren al final de los tiempos. Así que esto es muy importante para poder interpretar, porque cuando examinamos esto no tenemos para dónde hacernos. O sea, nadie puede venir a atreverse a decir un disparate, ¿no? Que esto ya se cumplió o que se va a cumplir. Vamos a ver claramente
que casi el 95% de las profecías de Daniel se van a cumplir en los tiempos que estamos viviendo y después en la semana 70 de Daniel. Veamos por ejemplo en el capítulo 2, vamos a ir por orden, capítulo 2 de Daniel, acompáñame, abre tu Biblia en el capítulo 2 de Daniel, versículo 28, y dice así: pero hay un Dios en los cielos, le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor para explicarle el sueño que tuvo. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una grande estatua gigantesca con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de la estatua eran de hierro y los 10 dedos de la estatua mezclados de barro con hierro, barro cocido con hierro. Y pues Nabucodonosor no sabía de qué se trataba, entonces mandó traer a los astrólogos y a los brujos, a todos los espiritistas, ¿verdad?, ocultistas del reino, porque a través de todos los siglos descubrimos en la historia que el mayor porcentaje de estadistas y de gobernantes han consultado que la bola de cristal, tienen a sus brujos, tienen a sus astrólogos, porque desean de alguna manera saber qué les depara el futuro. Y Nabucodonosor no fue la excepción. Entonces Daniel ora a Dios y Dios le revela la interpretación de lo que significaba esta estatua para el rey. No nos vamos a detener en eso, pero nada más en el versículo 28, que es lo que nos atañe en este estudio, Daniel le dice al rey: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, escuchemos con mucha atención, lo que ha de acontecer o suceder en los postreros días. O sea, Nabucodonosor, te voy a interpretar lo que significa el sueño de la estatua. Pero este sueño, esta interpretación que tú tuviste, está relacionada con los últimos tiempos. Y de ahí Daniel pues ya comienza a decirle, ¿verdad?, que la cabeza representa a Babilonia, que era el reino en el cual en ese momento Nabucodonosor estaba gobernando, Daniel estaba bajo sus órdenes en el palacio. Después más adelante Daniel le dice, pues vendrá otro reino que la historia nos lo corrobora, los medos persas. Después dice Daniel un tercer reino, los griegos, que Alejandro el Magno derrotó al imperio medo persa, y después el cuarto reino que sabemos también por la historia, que fue el imperio romano. Entonces es muy claro, ¿verdad?, que se cumplió la estatua, se cumplió la cabeza de la estatua, porque Babilonia cayó, los medos persas cayeron, el imperio griego cayó, el imperio romano cayó, y las dos piernas que representan Roma cayó también. Y vemos que ¿por qué está relacionado con los últimos tiempos? Porque los 10, esto es muy importante, los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor representan, lo vamos a ver a continuación, representan la última forma de gobierno mundial que existirá antes, esto es muy importante, antes de que Jesucristo regrese a reinar al mundo y establecer su reino mesiánico o su reino de 1000 años. Entonces, antes de que Cristo venga, esto es importantísimo, tenemos la seguridad, la absoluta seguridad, de que se va a formar una coalición de 10 naciones representadas por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, y en el Nuevo Testamento están representados por 10 cuernos, que nos vamos a ir después para allá. Entonces, esta es la razón por la cual Daniel le dijo al rey, este sueño que tú tienes, Dios te ha dicho lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí la palabra postrero, que también es muy importante, es la palabra hebrea acharit, así como suena con ch, acharit, que siempre se usa para la frase los últimos tiempos. Así que tampoco hay vuelta de hoja, porque en el lenguaje hebreo no nos da lugar a otra interpretación
paralela o para poder decir que son profecías que ya se cumplieron. Ahora veamos en el versículo 44 y 45 del capítulo 2 de Daniel. Seguimos en el capítulo 2, versículo 44 y 45, que entonces ya Daniel le explica finalmente a el rey Nabucodonosor la interpretación de los 10 dedos. Y dice así: y en los días de estos reyes, o sea, de los 10 dedos, de acuerdo al versículo 42, que son los 10 dedos de la estatua, en los días de estos 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y sabemos que los que quieren interpretar que cuando Jesús dijo, el reino de Dios ya está en vosotros, y atribuyen el milenio como algo espiritual, ¿verdad? ¡Qué grande equivocación! Porque aquí está hablando de un reino que no va a ser destruido. Nosotros vamos a ser destruidos en el momento de la muerte, aunque sobrevivirá nuestro espíritu y nuestra alma. Pero aquí está hablando de un reino físico, literal, visible, la profecía de Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y estos 10 reyes no se han levantado nunca en la historia. Así que no podemos decir, ¿verdad?, que el reino de Dios es espiritual. Claro que es espiritual porque ahorita el Espíritu Santo vive entre nosotros. Pero decir que ese reino milenial y tratar de interpretarlo espiritualmente, decir que es espiritual, que porque ya el reino de Dios está entre nosotros, es absurdo, es un disparate. Porque tenemos que distinguir entre el reino espiritual, que ya está dentro de cada persona que tiene a Cristo, pero la Biblia nos confirma, nos profetiza, nos enseña que va a haber un reino físico, visible, literal, donde Cristo bajará en la segunda venida a establecerlo durante 1000 años. Que lo explica ya también Isaías 65, Isaías 11, Isaías 66, Zacarías 12, Zacarías 14 y Apocalipsis 17, 21 y 22. Entonces, tenemos que juntar todas estas profecías y unirlas. Yo les dije alguna vez que yo comparaba las profecías bíblicas con las neuronas del cerebro. ¿En qué sentido? Nuestras neuronas son partículas microscópicas eléctricas, que tenemos billones de neuronas en el cerebro. Pero todas están conectadas unas con otras. Cuando una neurona se desliga de la otra, se produce un cortocircuito, lo que se llama el cortocircuito, porque algo produce en el cerebro que ya no pensamos adecuadamente, puede dar causa a un tumor, etcétera, etcétera. Tiene que haber una unificación, una armonía de nuestras neuronas unas con otras para que pensemos de una forma coherente y lógica. La Biblia es parecida en este sentido. Toda la Biblia no es de interpretación privada. Si queremos interpretar el libro de Apocalipsis, no podemos si no tenemos Daniel, ni Ezequiel, ni Zacarías, porque son 3 libros en el Antiguo Testamento que están conectados con las profecías de los apóstoles. En este caso, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, con el Apocalipsis del apóstol Juan, y tenemos que unir Apocalipsis con Daniel, con Ezequiel, con Zacarías, etcétera, etcétera, con Joel también, para que podamos tener el circuito perfecto y no echar chispas. Y este es el problema cuando nos adelantamos y queremos sacar un texto fuera de contexto o no tomar en cuenta el tiempo, y caemos desgraciadamente, pues no tanto en herejías, ¿verdad? Porque hay muchos maestros de la Biblia que tienen otra perspectiva futura escatológica, como los amilianistas, que creen que el milenio ya se cumplió, que estamos ya en el milenio, que Satanás está atado ya, etcétera, etcétera, que son cristianos, son hermanos de nosotros, pero que escatológicamente están, ahora sí que lo puedo decir, reprobados con 5 de calificación, porque pueden ser muy buenos teólogos en una área, pero sin embargo en el área de la escatología están reprobados.
Y esto tal vez alguien me pueda preguntar, bueno, ¿a qué es debido esto? También son estudiosos de la Biblia. En los últimos años yo he tratado de poder preguntarle a Dios y consultar en la Biblia, Señor, ¿por qué esta divergencia, estas diferencias entre hermanos que yo reconozco, son amigos míos y son grandes teólogos, ¿verdad? Puedo citar alguno, el doctor R.C. Sproul, un gran, ya murió, ya está con el Señor en el cielo esperándonos, un gran hombre de Dios, uno de los mejores teólogos, lo tengo que reconocer, de la denominación de los presbiterianos, era presbiteriano él, de la teología de la Reforma. Entonces, adentrándome en la teología de la Reforma, pude entender que los reformados o los que están del lado del presbiterianismo son amilianistas, creen que el milenio ya se cumplió, que las profecías se cumplieron, etcétera, etcétera. Y todo lo que es el área escatológica, como que el Espíritu Santo no les dio mucha iluminación y solo les dio iluminación en el área de la teología. Entonces, esta es la razón por la cual muchas veces no abarcamos todo, o sea, por eso nos necesitamos, por eso necesitamos depender unos de otros como cristianos. Porque mi hermano de la iglesia o pentecostal o de la iglesia presbiteriana o bautista tiene cosas en otra área, puede ser en el área de la salvación, puede ser en el área de la iglesia, puede ser en el área del Espíritu Santo, que a lo mejor yo no tengo y que ellos han visto porque el Espíritu Santo nos reparte de diferentes formas, dice 1 Corintios 12, es el mismo Espíritu, pero nos reparte diferentes dones, diferentes talentos, para que nadie tenga todo el control, el 100% de la verdad. O sea, el día que alguien diga, pues yo tengo todo el 100% de la verdad de la Biblia, ¿verdad? Pues sería un falso maestro. Porque el único que tiene el 100% de la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Padre y el Espíritu Santo. Ellos son los únicos. Mientras tanto, nosotros, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, conocemos en parte. Y muchas veces lo que conocemos, no lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Por eso debemos ser humildes, debemos estar abiertos para poder examinar, escudriñar, orar las Escrituras, y depende del área en la que Dios nos haya llamado para predicar y compartir, pues hacernos, ¿verdad? Si no expertos, por lo menos conocedores profundos del área en la que sentimos que Dios nos ha hablado. Y finalmente, para acabar con esto, para poder explicarlo ya mejor, tenemos también al doctor Billy Graham. El doctor Billy Graham, yo tuve el privilegio de pasar muchos días con él, tanto en Holanda, en Ámsterdam, como en su casa en Montreat, como también en México, en Acapulco, el puerto de Acapulco. Cuando él fue unas vacaciones, tuve el privilegio, mi hermano Alejandro y yo, de estar con él 3 días en su bungalow. Eso fue algo para mí impactante. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo? Porque él fue un hombre que nada más predicó el evangelio de la gracia de Dios. Era un evangelista. Él mismo lo dijo, yo no soy teólogo, no soy escatólogo, soy evangelista. Fue el don que Dios le dio. Y oímos sus mensajes desde los años 47, 48, que él comenzó la revolución en la ciudad de Los Ángeles con los primeros mensajes evangelísticos, hasta que se murió. O escucha sus mensajes, lo único que predicaba era a Jesucristo. El plan de salvación y el evangelio de la gracia de Dios. Era todo lo que predicaba. Nunca se metió que Ezequiel y que estudiar las profecías, ni el Apocalipsis, ¿verdad? Aunque sacaba pasajes de cada libro, desde luego, para predicar. Pero fue un hombre que Dios lo llamó a ser evangelista. Otro ejemplo rápidamente es Luis Palau, el doctor Luis Palau, que también ya partió con el Señor. Yo trabajé con Luis 2 años y también tuve el gusto y el privilegio de poder estar con él y compartir con él, ¿verdad? Y fue otro hombre que fue evangelista, o sea, Luis se dedicó a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Nunca se metió en otras ambigüedades ni en otras cosas de la Biblia, porque él también lo dijo, este es mi llamado. Entonces, con esto quiero decirles que todos tenemos un llamado. En el caso mío, de mi primer mensaje,
me río todavía y cuando lo comento mucha gente se ríe también. El primer mensaje que yo prediqué cuando yo me convertí, ¿cuál creen ustedes que fue el título? Y pues yo pienso que desde ahí ya Dios me estaba llamando para el área, aunque he recorrido, como he sido misionero, evangelista durante un tiempo, pastor y maestro, pero el área más fuerte en la que Dios me ha llamado es en la escatología y en la apologética, que es la defensa de la fe. Y mi primer mensaje se tituló La Gran Tribulación. Mi primer mensaje que prediqué fue acerca de la Gran Tribulación. Imaginémonos nada más, me metí desde que me convertí al libro del Apocalipsis. Fue una pasión y ahora sé que pues Dios me estaba llamando a eso y a eso he tratado de especializarme cada vez más, profundizarme cada vez más, porque siento que eso es mi llamado. Y esta es la razón por la cual dedico mucho más de mis conferencias y mis estudios a el área de las profecías bíblicas. Bueno, habiendo ya dicho eso y ya teniendo un poco más de comprensión, encontramos, ¿verdad? Y nos quedamos en Daniel 2, 44 y 45, donde finalmente Daniel le dice al rey Nabucodonosor las siguientes palabras para comprobar. Estamos comprobando todos los pasajes del libro de Daniel para recordar que se mencionan que es para los últimos tiempos. Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes, en los días de los 10 cuernos, en los días de los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, lo cual no ha sucedido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, o sea, a los anteriores, a los medos persas, a los griegos, a los babilonios, que de alguna manera quedaron vestigios repartidos por todo el mundo en diferentes naciones, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran rey, el gran Dios ha mostrado al rey. Esto es importante. Dios te está mostrando, le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño que tú tuviste, rey, la estatua que golpeó finalmente a los pies de tu sueño, que eran los dedos, y que se desmoronó totalmente todos los imperios. Esto significa que cuando venga Cristo, que está representado por la piedra, porque Él es la roca, Él siempre ha sido la piedra sobre la cual se ha fundado todo, Él es la piedra angular, el establecimiento de todas las cosas. Cuando Cristo venga, golpeará los 10 dedos de la estatua, representando que esos 10 dedos son la forma, como ya lo dijimos, de los 10 gobiernos mundiales, el G10 que se va a formar, y como lo vamos a ver después de que se forme este G10, y no antes, de ahí surgirá el cuerno pequeño, que en Daniel 7, Daniel 8 se le llama al anticristo. Entonces, en los días de estos reyes, Dios levantará un reino y te ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación, le dice Daniel a el rey Nabucodonosor. Brinquémonos ahora al capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Versículos del 15 al 18. Vamos a leerlos y después damos una breve explicación. Daniel 7 del 15 al 18. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, o sea, después de estos imperios, recibirán el reino
los santos del Altísimo, después, inmediatamente después, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. En el capítulo 7 del libro de Daniel, él vio, este profeta maravilloso, vio, ¿verdad?, 4 bestias, que son exactamente la representación de los 4 imperios del sueño del rey Nabucodonosor. La primera bestia, Babilonia, los medos persas, que es Irán, el vientre de bronce, que es Alejandro el Magno, o los griegos, y la cuarta bestia terrible, que ni siquiera el Espíritu Santo encontró un nombre para darle, que representa el Imperio Romano. Y aquí en el capítulo 7 vemos cómo el Espíritu Santo va reduciendo el espacio para que veamos hasta el capítulo 12 cómo llega a concentrarse en el anticristo. O sea, poco a poco en el libro de Daniel el Espíritu Santo va achicando, va acortando los imperios conforme se van a ir modelando hasta culminar con el final imperio, que en Apocalipsis 17 es el octavo que es el anticristo. Entonces, después de que estas 4 bestias son vistas por Daniel, dice la Biblia en el versículo 9 que cuando él estaba mirando todas estas visiones que no entendía, vio una visión de Dios. Esto es increíble. Daniel estuvo viendo una visión del trono de Dios. Y vemos en el versículo 9 que dice, cuando estaba mirando, fueron puestos tronos. Él vio cuando se colocaron los tronos. Y se sentó un anciano de días, que es Dios. Así se le llama muchas veces, no porque esté viejito, simplemente es un título para que lo entendamos nosotros, que significa su eternidad. El anciano de días, o sea, la eternidad de Dios. Cuyo vestido, vean cómo describe Daniel a Dios, como un anciano vestido de blanco como la nieve, el pelo y su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía de fuego y salía de delante de él, y millares de millares, en el hebreo es millones de millones, le servían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué visión tuvo Daniel de Dios? De los últimos tiempos. Porque vemos hasta Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, cuando los libros fueron abiertos. O sea, lo que vio Daniel 600 años antes que el apóstol Juan en el Apocalipsis, los dos coinciden perfectamente bien. Y así sabemos que la visión que tuvo Daniel se está refiriendo a los últimos días. ¿Y qué es lo que en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 al 15, vemos? El juicio del gran trono blanco. Aquí en esta visión vemos que fueron puestos tronos, pero en el capítulo 4 de Apocalipsis dice Juan que vio tronos y ya 24 ancianos sentados que representan a la iglesia. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis encontramos que fueron abiertos los libros, y esto es cuando se han abierto los libros, es porque Dios está ya listo para juzgar a la humanidad. ¿Cuándo será esto? Al final del reino milenial, del reino mesiánico o del milenio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 20, 11 en adelante dice, y la tierra desapareció delante del trono de Dios. Y sabemos que durante el milenio la tierra va a existir, va a haber pecado. El hombre de 100 años, dicen en Isaías 65, 66, que va a morir alguien que peque de 100 años. Un niño de 100 años puede morir porque a los 100 años será un joven todavía. Va a haber rebelión al final del milenio, Apocalipsis 20, y hasta que el juicio sea llevado a cabo, que es el juicio de los incrédulos, el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, después de este juicio serán creados los cielos nuevos y la nueva tierra, donde ya no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrá muerte, porque en el milenio habrá muerte, y donde estaremos ya en el estado perfecto,
por toda la eternidad. Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, la eternidad. Entonces, esta es la razón por la cual Daniel se confunde y vemos que uno de los que lo asistían a Dios, de los millones que tenían ahí, fue el que le dijo en el versículo 15 que acabamos de leer, Daniel 7, versículo 15, se me turbó el espíritu, después de esta, imaginémonos, se me turbó el espíritu, estaba confundido, y en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron, y me acerqué a uno de los que asistían, ahí estaba Daniel, fue llevado en el espíritu al cielo, y de los millones ni siquiera le dejaron acercarse a Dios, se acercó a uno de los que asistían a Dios, que sabemos que son los ángeles, los millones de ángeles que Dios tiene a su servicio. Y se acercó Daniel a uno de estos ángeles, como dice aquí, y entonces le preguntó a él, versículo 16, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué están abriéndose los libros? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y entonces ya el ángel le dice a Daniel, versículo 17, estas 4 grandes bestias que tú viste al principio son 4 reyes, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. No quiero dejar de pasar esto que es importantísimo. Daniel vio en este capítulo 7 4 bestias. ¿Verdad? Vio en primer lugar, dice el versículo 4, estamos en el capítulo 7, a un león que representa a Babilonia, un oso que representa a Irán o a los medos y a los persas, el leopardo, versículo 6, que representa las conquistas veloces, repentinas, estratégicas de Alejandro el Magno, y número 4, la cuarta bestia, de donde vemos más adelante que de ahí de esa cuarta bestia, o sea, del Imperio Romano, salió un cuerno pequeño. ¿Por qué le dice el ángel que después de estos 4 reyes vendrá el trono de Dios o vendrá el reino milenial de Jesucristo establecido en la tierra, cuando sabemos que son 10 reyes los que en el capítulo 2 se van a mencionar? Y vamos a poder entender esto si lo leemos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Vean ustedes la consistencia de la Biblia, es impresionante, asombroso, solo Dios pudo inspirar este libro maravilloso. Dice Apocalipsis 13, versículo 1, el apóstol Juan está escribiendo: me paré sobre la arena del mar, y recordamos que Juan se encontraba ¿en dónde? En la isla de Patmos, junto al mar Egeo, enfrente del mar Mediterráneo. Cuando dice, me paré sobre la arena del mar, está hablando sobre el mar Mediterráneo. Él estaba enfrente del mar Mediterráneo. No era el mar de Acapulco, ni era la playa Caleta, ni de Cancún, ni de la Riviera Maya, ni de la costa francesa. Él se paró y estaba junto al mar Mediterráneo, dándonos a entender claramente que la bestia que va a surgir ahorita va a surgir del área del mar Mediterráneo. Esto es importantísimo, son detalles muy aparentemente muy pequeños que Dios nos los deja como piedras preciosas para que podamos nosotros tener una guía, como un mapa acerca de toda la revelación maravillosa que el Espíritu Santo nos quiere dar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, esta bestia sabemos que es el anticristo, aquí no hay vuelta de hoja. Entonces vemos que el anticristo surge del área del mar Mediterráneo, no de Inglaterra, no del mar Atlántico, no del mar Pacífico, no del mar Caspio, no del mar Negro, del mar Mediterráneo. De ahí surge la bestia o el anticristo. Pero lo importante es lo siguiente. Y dice Juan, tenía 7 cabezas, que después lo vamos a ver, que representan los 7 imperios desde Egipto, Asiria, hasta el Imperio Romano. Ha habido 7 imperios en la historia, lo vamos a ver, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que son los 10 cuernos que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, como lo sabemos. Versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Por qué se le compara con un leopardo? Porque si nos vamos al libro de Daniel, el leopardo representa
al imperio de Alejandro el Magno, que fue el tercer imperio que le reveló Dios a Daniel, y que en la estatua de Nabucodonosor representa el bronce o la plata, el metal, el metal del bronce bruñido. Entonces Alejandro el Magno representa el tercer imperio. Primero fue Babilonia, los medos persas, recordamos, estamos recordando esto. Después el imperio griego, que fue el vientre, y las piernas de hierro, que fueron Roma. Entonces aquí le está diciendo que el cuerpo de la bestia, o sea, lo que va a conformar el gobierno del anticristo, vendrá del antiguo imperio griego. Y el antiguo imperio griego, recordamos que fue absorbido por el que siguió, que fue el imperio romano. Entonces vemos que el gobierno del anticristo va a estar conformado de 10 naciones que hayan surgido o que hayan formado parte del antiguo imperio romano, y entre estas fue Grecia. Y ahora, cuando vayamos al capítulo 8 del libro de Daniel, vamos a encontrar que el imperio de Alejandro el Magno, el imperio griego, que es el leopardo, muere Alejandro y se divide. Es en el capítulo 8 de Daniel. Bueno, hay tantas cosas que quisiera compartir, pero voy a compartir todo lo que siento compartir. El imperio de Alejandro el Magno, en el capítulo 8 de Daniel, se divide en 4 diferentes estados. Y los 4 generales de Alejandro el Magno se reparten el imperio griego en 4 partes. Fueron Egipto, Grecia, Asiria y todo lo que es Turquía. Grecia, Turquía, Egipto y Asiria. En estas 4 entidades, las 4 divisiones del imperio griego fueron repartidas. Y el capítulo 8 de Daniel dice que de una de ellas, ¿verdad?, surgirá el anticristo. Que me adelanto para decirles que fue Asiria. Por eso al anticristo se le llama en el capítulo 10 de Isaías, en el capítulo 31, en fin, el asirio. Porque de esa parte del Medio Oriente surgirá la persona del anticristo. No va a surgir de Roma, ni de París, ni tampoco de España, ni de México, ni de Estados Unidos. El anticristo surge bíblicamente de una de las divisiones del imperio griego, que fueron 4, repito, y que en este caso quedó Asiria. Después de estudiar Daniel 8 lo podemos ver. Entonces vemos que el cuerpo de la bestia, capítulo 2, estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, tenía la forma de un leopardo. O sea, parte de Egipto, parte de Asiria, parte de Turquía formarán parte, o serán naciones que ya nos adelantamos que formarán parte del G10. Entonces podemos mencionar naciones del Medio Oriente que ya sabemos que van a formar parte del gobierno del anticristo. Y dice la Biblia, y los pies como de oso. El oso es Irán. En el capítulo 7 del libro de Daniel, el oso representa a el segundo imperio mundial en la estatua de Nabucodonosor, que es Irán, que es el pecho, ¿verdad?, de plata. Oro Babilonia y la plata Irán, el bronce Grecia, Alejandro el Magno. Entonces vemos que los pies de la estatua de la bestia eran de Irán, o sea, el oso. Esto representa que Irán tendrá la movilidad del gobierno del anticristo. Y esto es interesantísimo porque sabemos que ahorita una de las más grandes, si unimos ya los cabos con los acontecimientos mundiales, sabemos que Irán está ahorita amenazando el Medio Oriente y está tratando de atacar a Israel, y es respaldado ya por Rusia y por China también y por Turquía. Increíble que Turquía representa, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento a Togarma, y lo vamos a ver después en Ezequiel capítulo 38. Pero todas estas naciones ya están amalgamadas, ya hay una conformación, una alianza, donde ya podemos ver claramente que el rompecabezas de la Biblia, comenzar a poner todas estas piezas en orden, nos va dando un cuadro perfectamente bien, donde faltan las últimas pinceladas, que vamos a ver en el próximo estudio. Estoy seguro que esto va a ser de mucha bendición para todos ustedes, porque estamos adentrándonos ya en las profecías selladas para el tiempo del fin. Que Dios te bendiga
y continuamos recordando que Jesucristo está a la puerta. Ya está tocando Jesucristo, que ya viene por nosotros. Nos está diciendo, prepárense para que sean tomados por dignos de escapar. ¿De escapar de qué? Pues de la tribulación. Lucas 21, 34 en adelante. Para que sean dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Estás tú listo? Si no estás tú listo, invita a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Pídele perdón por tus pecados y de aquí en adelante, la corta vida que Dios nos ha dado, prométele a Dios. Dedícale los últimos días, los últimos meses o años que Dios nos dé para que podamos conocerle, servirle. Están sintonizados. Estamos actualmente conectados con casi 58 naciones. Nos están viendo desde la China, se pueden imaginar. En Francia, en Inglaterra, en casi todo Sudamérica, Estados Unidos. Gente que ama la palabra de Dios, que sigue la verdad y que han sido hechos libres por la sangre del Cordero, del Mesías Jesucristo. Y estamos en la segunda parte, a los que les interese apuntarlo, de la serie titulada Profecías selladas del fin. Abran sus libros, sus Biblias en el libro de Daniel, porque básicamente aquí estamos concentrándonos. Profecías selladas del fin. El capítulo 12, que es con el cual termina el libro de Daniel, contiene porciones de la tribulación, la resurrección de los muertos y las profecías para el fin de la humanidad. Por ejemplo, en Daniel 12:4 le dice el ángel a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en el Antiguo Testamento encontramos varias palabras hebreas y varias palabras griegas también en el Nuevo Testamento que nos enseñan a los que amamos el estudio de la escatología o de las profecías bíblicas saber para cuándo estas profecías se cumplen. Y uno de los más grandes errores que ha habido dentro de la interpretación de esta rama de la teología, que son las profecías bíblicas, es que muchos se han adelantado y han colocado o interpretado profecías en el tiempo que no les corresponde su cumplimiento. Entonces, cuando no examinamos el contexto de un texto, hacemos un pretexto, como dice el famoso dicho, pero cuando entendemos ya en el original griego las palabras que Dios le da al tiempo del fin, encontramos lo siguiente. Ahorita lo estaba yo compartiendo con los pastores y de veras cada vez me emociono más en escudriñar, sacar los tesoros, los diamantes escondidos que tenemos en la palabra de Dios. Todas las profecías durante el tiempo de la tribulación. Y cuando entramos al libro de los Hechos, que es donde comienza el Nuevo Testamento, no comienza con los 4 evangelios. Si tú lees Mateo 24 es para Israel y la mayor parte de las parábolas son para Israel. Y cuando ya Jesús comienza a usar las palabras del tiempo del fin, algunas tenemos que ver el contexto, se refieren para Israel y otras para la iglesia, porque la iglesia no apareció hasta el día de Pentecostés. Entonces hay tiempos del fin para Israel y tiempos del fin para la iglesia. Entonces cuando la iglesia se termina las frases o la fraseología de tiempos o los últimos tiempos, que vamos a ver también a continuación, que habló Pedro y que habló Pablo y que habló también Pedro. Pero cuando comience la tribulación, ahí son los tiempos o los finales tiempos para la nación de Israel. Cuando dice aquí en Daniel 12:4 el ángel a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. La pregunta es, ¿del fin de la iglesia o del fin de Israel?
Bueno, es claramente, como lo vamos a ver en el contexto, que es para el fin de Israel. Cuando Jesucristo regrese en la segunda venida, después de la gran tribulación, ahí termina Dios de tratar con la nación de Israel, para que la nación de Israel y la iglesia que regresamos con él, entremos al reino milenial o al reino prometido a Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, David y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Cierra las palabras y 6 libros al tiempo del fin. Muchos correrán de aquí y la ciencia se aumentará. En otras palabras, una de las características, Daniel, de que Israel se encuentra ya en los últimos tiempos, y si Israel se encuentra en los últimos tiempos, la iglesia que antes Dios termina con nosotros en el arrebatamiento, significa que nos encontramos verdaderamente al final de la humanidad. No fue hasta 1900, el siglo pasado, cuando brincamos al motor de gasolina, 1905, cuando Henry Ford hace el diseño del Ford modelo T, que corría 25 kilómetros por hora. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943 se hace el proyecto Manhattan con los doctores Oppenheimer y el doctor italiano para desarrollar el bombardeo del núcleo del átomo 235 y crear la fisión nuclear. 1969 estamos en la Luna. 1970, el primer iPhone, el primer teléfono móvil. 1975 comienza la red de Internet y estamos en el 2021. Estamos hablando de casi 50 años. Que jamás la tecnología del mundo, nunca, ninguna generación tenía la tecnología que tenemos nosotros para darle lugar al próximo dictador mundial. El anticristo era imposible que pudiera surgir sin que esta tecnología existiera o funcionara ya en el mundo. Porque para que un hombre vaya a marcar a la humanidad con el 666, como dice Apocalipsis 13, y controlar la economía mediante una marca, esto era imposible si no se hubieran inventado las computadoras, si no se hubieran inventado los chips. Si hasta 1955, 60, 70 los primeros satélites de comunicación global se hubieran también puesto en funcionamiento. Entonces tenemos la tecnología, somos la primera generación en la que se ha preparado el camino y se ha pavimentado completamente el horizonte para el surgimiento del último dictador mundial. Y cuando le dice Dios a Daniel, porque esto fue escrito, apúntalo en tu Biblia, hace 2600 años, el libro de Daniel fue escrito hace 2600 años, le está diciendo el ángel, lo que te voy a decir, Daniel, van a pasar 2600 años y nadie lo va a entender, más que la generación que viva después de estos 2600 años, que es donde nos encontramos nosotros, que somos la generación final. Muchos correrán de aquí para allá, o sea, los medios de comunicación, ya estamos en Marte, en la Luna, aviones que recorren ya 3.500 por hora el espacio, aviones comerciales a 950 volando a 10.000 metros de altura. Es increíble lo que el mundo ha avanzado tecnológica y científicamente. Entonces nos damos cuenta claramente que cuando dice la Biblia los tiempos del fin, lo quieres apuntar en Daniel 4, es la palabra hebrea et, Enrique, T de tío, H, et. Y la otra palabra es ketz, con Q de queso, como suena, y Z al final, ketz, que significa un tiempo definido. Porque hay el tiempo cronos y el tiempo kairos, ¿verdad? El tiempo cronológico y el tiempo determinado o señalado. Tengo que irme muy despacio porque esta serie está de veras jugosa.
Cuando hablamos nosotros del tiempo cronológico, yo tengo en mi casa, me imagino que tú también, un calendario. Tengo ahí enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Tengo la cronología de los eventos en los que voy a participar, dando conferencias, entrevistas o como le quieran llamar. Pero el 7 de junio es mi cumpleaños. Para el año que entra me felicitan, ¿verdad? Porque ya pasó. Dice mi tierra, ya pa' qué, ya pa' qué. Y ese día, ese tiempo no es cronológico, ese tiempo es un día especial, porque es Kairos. El día de la independencia, hoy es el 4 de julio en Estados Unidos, hoy es un tiempo Kairos, es un tiempo determinado. Gálatas 4, versículo 4, Dios en el cumplimiento de los tiempos mandó a su Hijo Jesucristo nacido de mujer. Esa palabra es Kairos también, o sea, en un tiempo específico y determinado, Dios escogió que Jesucristo naciera exactamente el día, la hora, la semana, el mes y el año en que el Hijo de Dios vino al mundo. No fue una semana antes, ni en el tiempo de los griegos, ni de los medos persas, ni de los babilonios, ni tampoco después. Fue en el tiempo Kairos de Dios. Y esta es la palabra que acabamos de mencionar, et ketz en el hebreo. Vamos a ver, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo determinado, específico, señalado por Dios. Y en ese tiempo es cuando la gente, vean lo que dice el versículo 9 y 10, del mismo capítulo 12 de Daniel. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta et ketz, otra vez, hasta el tiempo del fin. Escucha, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos va a entender nada, ni de nada de lo que está pasando en el mundo. Pero los entendidos entenderán. ¿En cuál grupo te clasificarías tú? Nunca los cristianos tampoco habían estado como están ahora de confundidos. Somos hijos de la luz. No somos de las tinieblas. Y cuando vemos que las tinieblas están así rodeando al mundo como lo está pasando ahorita, y están pasando cosas que oímos una cosa y oímos otra cosa, y llegan cristianos a decir, ¿a quién le creo por el amor de Dios? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será tatar la? Como dice el dicho mexicano también para los que nos escuchan, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a un punto donde ya el miedo, la incertidumbre, la falta de esperanza, la falta de ánimo comienza a apoderarse de nosotros, es porque antes de la tribulación, si en la tribulación, imagínense, en la quinta trompeta, Apocalipsis 9, se va a abrir el abismo y van a salir millones de demonios. Los ángeles caídos junto con Satanás bajarán al mundo. Y vamos a ver una explosión, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero el mundo va a ver una explosión de maldad cuando el anticristo hará milagros, el falso profeta hará milagros, van a hacer llover fuego del cielo, los ángeles caídos van a creer, estoy seguro que son los extraterrestres, con los milagros que van a hacer también, los demonios que se van a apoderar de la gente, otros que van a entrar a las casas y los demonios y atormentar por 5 meses a los seres humanos. Cuando vemos este punto donde el mundo va a llegar, nos encontramos todavía en Disneylandia. No es comparado nada a lo que está pasando, pero Dios antes nos está preparando a nosotros. Nos está preparando. Y lo que está pasando ahorita en el mundo es un ensayo, escúchame muy bien. Lo que está sucediendo ahorita es un ensayo, es una preparación, porque si Juan el Bautista vino antes de Cristo y a preparar el camino del Mesías, el anticristo Satanás va a preparar el camino del anticristo
y lo va a pavimentar. Nada sucede de la noche a la mañana. Hay un tiempo de preparación para que te recibas de ingeniero. Te costó 6, 7 años de estudios para que seas músico, para que seas cantante. Nadie brinca de la noche a la mañana a ser torero. Comienzas como novillero y acá. Así es en el mundo espiritual. Satanás está preparando el camino con todo lo que está pasando en el mundo para que cuando aparezca el hijo de perdición, el anticristo, la gente lo adore como Dios, porque traerá la solución a los problemas que hasta ahorita no se han encontrado. Pero vayamos rápidamente a ver que estos hechos los encontramos en todo el libro de Daniel, y vamos rápidamente a darle un repaso, una pincelada al libro de Daniel. Daniel 2, 28. Todos estos versículos, apúntenlos que les estoy dando, son todos los versículos que hay en el libro de Daniel relacionados con el tiempo del fin o de la tribulación, para que ustedes ya se den cuenta que no es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la tribulación. Daniel 2, versículo 28, y dice así: pero hay un Dios en los cielos, le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí la palabra hebrea es acharit yom, como suena, acharit yom. Hay tiempo del fin y hay últimos días. ¿De qué últimos días le está hablando Daniel a el rey Nabucodonosor? De los últimos días de la nación de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la estatua que tuvo en el sueño Nabucodonosor, la cabeza era de oro, los brazos y el pecho era de plata. Todo esto está en el capítulo 2. El bronce, el vientre era de bronce. Las dos piernas de la estatua eran de hierro y los dedos de la estatua barro con hierro cocido. Y entonces Daniel le interpreta al rey y le dice: tú eres la cabeza de oro. Babilonia, que es ahorita la nación de Irak. Siria e Irak, en el Antiguo Testamento no había la frontera que existe actualmente, era la Mesopotamia. Entonces, cuando oigamos Babilonia, ¿verdad?, está incluido todo el área geográfica moderna entre Siria e Irak. Entonces, Siria e Irak, tú eres la cabeza. Después, el pecho y los brazos de plata. Vendrá otro imperio que, de acuerdo a la historia, fueron los medos y los persas. Después vendrá otro imperio que derrotará a los medos y a los persas, que fue Alejandro el Magno, que lo explica claramente el capítulo 8 de Daniel. Después de los griegos, ¿quién siguió? Roma. ¿Por qué dos piernas representan a Roma? Porque el imperio romano se dividió en el oriente y en el occidente, en Estambul y en Alejandría. Y los dedos de la estatua representan a la última forma de gobierno mundial, porque aquí en el capítulo 2 de Daniel, versículo, véanlo rápidamente, versículo 44, en los días de estos reyes, o sea, los 10 dedos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, o sea, el antiguo imperio romano, el bronce, el griego, el barro, la plata, los medos persas y el oro, Babilonia o Irak. El gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. En esta estatua, recordamos los que han leído Daniel 2, vio Daniel una piedra que venía y pegaba en los dedos de la estatua. Y todos estos imperios, vemos de qué forma se va denigrando los metales: oro, plata, bronce, hierro, hierro con barro. El debilitamiento de los imperios cuando venga Jesucristo será un desastre, como lo estamos viendo actualmente.
donde ya las democracias, el mercado libre, ya no existen. La libre expresión está dejando de existir, se está censurando todo absolutamente lo que sale del mundo por un grupo, por una élite, y estamos viendo el desmoronamiento de los gobiernos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tipo de gobierno haremos? ¿Socialismo? ¿Comunismo? Dicen en China, no, somos comunistas pero también capitalistas. Espérame tantito. Estamos viendo las mezclas de la desesperación de los políticos buscando un sistema o una ideología que funcione en un país. Y estamos en el siglo XXI y nos damos cuenta la desesperación por la cual ya no saben qué tipo de gobierno. O sea, todas las democracias, el capitalismo que ha surgido en los últimos 70, 73 años, desde 1945, que es el libre mercado y que nos garantiza la propiedad privada, etcétera, etcétera, están desapareciendo del mundo. Tanto en Europa como en América, con el Medio Oriente o el Medio Oriente, nunca ha habido democracias más que Israel. Entonces, el momento que cae la piedra, pega en los 10 dedos. Visto la Biblia que antes de que Cristo venga, la última forma de gobierno serán 10 naciones. 10 naciones que van a surgir ¿de dónde? Del antiguo imperio romano. 5 descendían del occidente y 5 descendían del oriente, de donde el imperio romano se dividió. Entonces, se van a unir 5 naciones del oriente, escuchen muy bien, y 5 naciones de Europa, y van a formar un G10. Y cuando oigamos en la televisión, en el radio, hay un grupo de G10 que se está formando entre el Oriente y las naciones de Europa, entonces dice Daniel 7 que de una de ellas surge un cuerno pequeño, que es el anticristo. Entonces no especulemos que el príncipe Felipe, que el Papa Francisco, que Obama, que el anticristo, que Mikhail Gorbachev. No vamos a saber quién es el anticristo hasta que antes se forme este grupo de los 10 dedos, que son los 10 cuernos de Apocalipsis 12, de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17, que los cuernos significan gobiernos o gobernantes que se van a unir y de ellos saldrá el anticristo. O sea, cuando el anticristo aparezca, va a aparecer, y el primer acto del anticristo, ahí comienza la tribulación. Daniel 9:27, será firmar un pacto de paz con Israel, garantizándoles a Israel que pueden reconstruir su templo, que nadie se va a meter con ellos, y que antes tiene que haber una guerra ahorita en el Medio Oriente a fuerza, Salmo 83, donde esta guerra pondrá a Israel o lo colocará en un lugar a Israel donde van a tener que hacer la paz en el Medio Oriente, garantizada por el anticristo con las señales y milagros que él va a hacer. Pero antes de que el anticristo firme el pacto, ya había 10 naciones gobernando. La Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero estas 10 naciones primero se juntan, forman un gobierno. El anticristo surge, Daniel 7, derriba de las 10, derriba a 3 de estas naciones, y entonces el anticristo es el octavo, Apocalipsis 18, y ahí Cristo, y ahí el imperio final es el octavo, Apocalipsis 17, del 10 en adelante. ¿Me van siguiendo? ¿Los entendidos? Entenderán. Ya deja de ver tantas telenovelas. Daniel 2, 44 y 45, vimos, ha de acontecer en lo porvenir. Hasta que Cristo regrese, Él destruye los gobiernos mundiales. ¿Cuándo es esto? Al final de la gran tribulación. Daniel 7, del 15 al 18. Todo esto es tan importante para tener una base teológica fuerte, un fundamento, y no estar especulando, ¿verdad? Pues a mí me parece que es esto, y me parece que esto ya pasó. Porque hay una escuela también, ¿verdad?, que pertenecen muchos cristianos, que enseñan que las profecías ya se cumplieron. Que en el año 70 después de Cristo se cumplió todo, que el Apocalipsis también se ha cumplido, que el diablo ya está encerrado.
Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Esta escuela, ¿verdad?, enseña que el milenio lo estamos viviendo ya, que porque el reino espiritual ya lo tenemos dentro de nosotros. Y no creen en un reino físico, visible, terrenal de Jesucristo de 1000 años. O sea, simbolizan y espiritualizan lo que no deben simbolizar ni espiritualizar por no conocer los tiempos en el Antiguo Testamento de lo que está profetizado para ser en el futuro visible y terrenal. Cristo bajará visiblemente, y dice Apocalipsis 1:8, y todo ojo le verá. Le van a ver cuando Él regrese a establecer su reino y venimos con Él. Dice Daniel 7, versículo 15 al 18, se me turbó el espíritu, dice Daniel, porque tuve una visión tremenda en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Y vemos nosotros que otra vez el ángel le dice, esta visión es para el fin. ¿Cuándo nosotros vamos a reinar? Hasta después de que Cristo venga en la segunda venida, en donde vamos a reinar visible, físicamente, terrenalmente. Estarán los cuarteles generales. Dios ahorita está en el tercer cielo. Dios el Padre. Dios el Padre va a bajar del tercer cielo, a morar, a vivir en Jerusalén. Y de ahí en adelante, los cuarteles generales del Creador del universo estarán en este mundo. Cristo gobernará Jerusalén, el rey David será el vicerregente de Jerusalén, y todos nosotros nos mandará Dios a diferentes puntos de este mundo, que será nuevos cielos y nueva tierra, Apocalipsis 21 y 28, y las demás galaxias que tal vez Dios vaya a formar, y nosotros, no los ángeles. Somos nosotros la iglesia, que fuimos hechos un poco menor que los ángeles, porque ahorita ellos son mayores que nosotros en sabiduría, en poder y en fuerza. Pero los ángeles se están asomando, ahorita están asomando, están viendo qué es lo que dice Daniel, pero no lo entendían. ¿Ya lo entendiste? Y lo dice Primera de Pedro, que se asomaron cuando los profetas escribían, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Tienen mucho conocimiento, más que nosotros, pero no saben de los tiempos, no conocían el plan de Dios, no sabían que Cristo era realmente como lo que iba a pasar en la cruz. No tienen el conocimiento que Dios, el Espíritu Santo, nos dio a nosotros. Porque es el Espíritu el que escudriña la mente de Dios. Y ellos siguen aprendiendo de nosotros, dice Efesios capítulo 3, de la multiforme sabiduría de Dios, la aprenden de la iglesia. Ellos no saben lo que es la gracia, no saben lo que es la misericordia. Cuando Lucifer se arrastró a la tercera parte de los ángeles, hasta ahí llegó. Y los que se quedaron con Dios, se quedaron para siempre. Y los que se apartaron con Satanás o con Lucifer, se apartaron para toda la eternidad. Ya no hubo perdón ni misericordia para ellos. Y esto es importante que nosotros lo sepamos también, porque hay muchas gentes que adoran a los ángeles. Y en Apocalipsis 22, cuando el ángel le dice a Juan, párate, no te hinques delante de mí, adora a Dios. Nosotros adoramos a los hombres, nos hincamos delante de los hombres, delante de estatuas, delante de santos, etcétera, etcétera, o otros de todo lo que sea divinidad. Y Dios lo prohíbe en su palabra. El único digno de alabanza, de gloria y de poder es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada más. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, ni hay otro mediador más que Jesucristo, el Hijo de Dios.
Vemos nosotros ahora ahí en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 23 al 27. Y aquí el ángel le explica, porque es el Espíritu Santo el que siempre nos explica la Biblia, de qué se trata la cuarta bestia, o sea, el Imperio Romano, o lo que va a surgir del Imperio Romano. Digo así, la cuarta bestia, que es Roma, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino está hablando? Del antiguo Imperio Romano. De las naciones que formaron el antiguo Imperio Romano, que fueron casi Europa, el norte de África y algunas naciones del Medio Oriente. Y los 10 cuernos, o sea, los 10 gobernantes, se levantarán de aquel reino y se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará, esa palabra otro, si la quieres poner en un círculo con rojo, así la tengo yo en mi Biblia, es el anticristo. De estas 10 naciones se levantará otro, y el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cómo sabemos que es el anticristo? Lo dice el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Cuando Dios acabe con el anticristo mediante su Hijo Jesucristo, viene el reino milenial, donde nosotros vamos a gobernar. ¿Qué es este mundo? Un mundo donde Dios permitió la maldad. Un mundo donde Dios permitió el pecado, la muerte, las enfermedades, los desastres naturales. ¿Por qué Dios permitiste este mundo? ¿Cuál es el propósito detrás de tu sabiduría y de todo lo que tienes? Les voy a decir por qué dice Dios en la Biblia. Yo permití que el mundo entrara a la maldad, al universo, por amor. ¿Por amor? Yo pienso lo contrario, Señor. Claro, lo hice por amor. A ver, explícame. Es que si tú no conoces el mal, ¿cómo vas a conocer el bien? Si tú no conoces la bondad y la misericordia y la gracia, ¿cómo me vas a adorar? Y por eso permití que Jesús muriera en la cruz, porque de tal manera ustedes tienen que entender que los amé mediante la muerte de mi Hijo. Si tú no hubieras conocido el mal, no hubieras venido a la cruz, ni hubieras conocido cuánto te amo. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cómo podíamos saber cuánto nos amaba si no hubiera alguien muerto en esa cruz en nuestro lugar? ¿Cómo podría yo calificar lo que es el amor si no conozco el odio? Entonces, si no hubiera pasado esto y Dios no hubiera permitido que el mal entrara al universo, hubiéramos sido un universo de robots, de criaturas que nunca hubiéramos conocido el otro camino. Pero es como, ahora sí que en la política, ¿verdad? Cuando en una nación solo hay un candidato, ¿hay libertad? Es dictadura, ¿verdad? Pero cuando en una nación hay 2 candidatos, hay la opción de poder emitir un voto en contra. Eso es libertad. Cuando no, es dictadura. Y así es en el universo invisible también. Si Dios hubiera permitido nada más un solo camino, yo soy el papucho de papuchos, ámenme, nos da cuerda a Dios, etcétera, etcétera, nunca hubiéramos conocido qué es el amor. Porque nunca conocimos el odio, ni lo que el pecado y la maldad hace con las criaturas
que se alejan de Dios. Oh profundidad de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Romanos 11, 35 en adelante. Así termina Pablo al comenzar a entender a Dios. Daniel 8, versículo 15 al 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Los ángeles siempre aparecen en forma humana en la Biblia. Y oí una voz de hombre detrás de las riberas del río Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego donde yo estaba cerca y con su venida me asombré. Me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión otra vez es para el tiempo del fin. Etz, ketz, o el kairos en el griego. Lo que te estoy enseñando todas las veces que los ángeles le revelan a Daniel. Las visiones son para el tiempo de la gran tribulación, para el tiempo del fin. Capítulo 10 de Daniel, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, no a la iglesia, al pueblo judío, al pueblo de Israel, que ahorita se encuentra alejado de Dios. Ahorita no hay judío, no hay griego, no hay mexicano, no hay musulmán, no hay palestino, no hay árabe. Ahorita la iglesia está formada por todas las naciones. Aunque Dios no ha terminado con Israel y terminará con Israel con la semana 70 en la tribulación, ahorita nosotros somos el pueblo de Dios. Formado, repito, por todas las naciones del mundo. Una vez se acerca una persona y me dice: ¿ustedes por qué son tan exclusivos con Israel, los cristianos? Le dije: no, para nada. Sí, ¿cómo no? Ustedes nomás, Israel. Le dije: no, nosotros los cristianos amamos a los judíos, a los palestinos, a los iraníes, a los chinos, a los tlaxcaltecas, a los mayas. Adoramos porque de tal manera amó Dios al mundo. No somos exclusivos, amamos a todos y oramos por palestinos, oramos por judíos, oramos por árabes, para que vengan a la cruz a conocer a Jesucristo. Porque ahora la iglesia es el conjunto de todas las nacionalidades del mundo entero. Israel, ¿por qué? Porque simplemente escogió Dios un lugar geográfico para poner ahí las profecías, y la atención de nosotros, principalmente ahorita en el final de los días, se concentrará en ese lugar geográfico. Pero dice Deuteronomio 7 a los judíos: yo no los escogí a ustedes porque tienen la cara chula o porque sean más inteligentes, los escogí por gracia. Y si hubiera escogido Dios a los españoles, ¿y por qué no a los mexicanos? Y si nos escoge a nosotros, ¿y por qué no a los guatemaltecos? Así somos los seres humanos. Y si hubieran sido los ingleses, ¿y por qué no a los franceses? A Dios le dio la gana escoger lo que Él quiso. ¿Te gustó? Dentro de sus propósitos santos y divinos e inteligentes, Dios escoge a un pueblo para que a través de ese pueblo viniera el Mesías. Ese pueblo lo rechazó y Dios los dejó y se volvió a la iglesia, en que están en la banca, y los vuelve Dios a sacar de la banca en el tiempo de la tribulación para ser juzgados. Ahorita Israel está bajo el juicio de Dios ya. Dice Apocalipsis 11, versículo 8: será como Sodoma y como Egipto. Tel Aviv es la capital de los gays en el mundo entero en el siglo XXI. ¿Sabían ustedes? Tel Aviv es la capital mundial de la peor degeneramiento que puede existir en el ser humano, y está en Israel. Para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que todavía estamos en México bastante, mucho mejor que en otros lados. Y dice aquí en Apocalipsis, en Daniel 10, versículo 14, lo que le dice Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir en tu pueblo en los tiempos postreros, porque la visión es para esos días. Daniel 11, versículo 36. El rey hará su voluntad. El rey es el anticristo. Ya no lo explico, pero todo el contexto nos lo da. Se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira.
¿Cuándo termina la ira de Dios contra Israel? Al terminar la gran tribulación, en la segunda venida de Jesucristo. ¿Ven qué claro está todo esto? Tenemos que aprender a diferenciar entre Israel y la iglesia para no mezclar, porque son dos entidades completamente diferentes. Y dice el capítulo 12 de Daniel, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y el versículo 8, oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas otra vez, hasta et Ketz, hasta el tiempo del fin de la iglesia, no del fin de Israel. La Biblia entonces nos muestra claramente en el capítulo 12 de Daniel cómo termina este libro maravilloso. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo nos detenemos aquí. ¿Qué palabra se usa aquí para tiempo? Es la misma palabra et, que es el kairos en el griego, un tiempo específico. ¿De qué tiempo está hablando aquí Daniel 12? Si tú lees del 38 al 44 del capítulo 11, está hablando de las guerras del anticristo. Cuando él entre a Egipto, cuando él entre a Jordania, cuando él comience a pelear contra el rey del sur, contra el rey del norte, etcétera, etcétera, las guerras que el anticristo va a llevar. Y Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando Dios permite que Miguel, el jefe de los ejércitos de los ángeles de Dios, se levante. Apocalipsis 12. Y vi una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles. El capítulo 12, versículo 8 al adelante de Apocalipsis, vemos que hay una confrontación cósmica en el cielo, finalmente entre los ángeles de Dios y entre los ángeles de Satanás. Y en ese momento, Miguel derrota, desde luego, a Satanás, y dice la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis, y fue arrojado a la tierra Satanás con todos sus ángeles, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo de la tribulación. Gracias a Dios, que todavía no estamos en ese tiempo. En aquel tiempo, en el tiempo de la tribulación, se levantará Miguel. ¿Y cómo sabemos realmente qué es la tribulación? El gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En otras palabras, Mateo 24:21, Cristo usa el mismo lenguaje. Mateo 24:21, habrá tribulación como nunca lo ha habido en la historia, ni en la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ni en la muerte de los Césares o de los zares en Rusia, ni la guerra de China, ni la guerra de Vietnam, nunca va el mundo a atravesar un tiempo de angustia y de tribulación como cuando el anticristo surja con el falso profeta y con sus ángeles caídos. Y qué interesante que Daniel, el ángel le dice a Daniel, pero en aquel tiempo, o sea, en el tiempo de la tribulación, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Comparemos esto con Isaías capítulo 26, Isaías 26, que nos habla de lo mismo. Ven cómo juntando las piezas del rompecabezas podemos trazar bien la palabra de verdad. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, está hablándole a Israel. La iglesia no estaba en ese tiempo. Dios le está hablando a su amada, a su esposa. Nosotros no somos la esposa de Jehová. Somos la novia de su Hijo. 2 Corintios 11:1 y 2. Somos la virgen pura desposada con el Hijo. Dios a su esposa se divorció de ella.
Dios está ahorita divorciado de Israel y la hizo a un lado. Y nosotros somos la novia de su hijo. Porque una vez alguien me preguntó, ¿qué tiene dos esposas Dios? Le dije, no, es que tú tienes que entender la Biblia. Así como Israel y la iglesia son dos cosas diferentes, y por mezclarlos a los dos, o porque cree que ya Dios acabó con Israel, ha venido la teología del reemplazo y tantas herejías que se predican por todos lados. Entonces, dice la Biblia que Dios está divorciado de Israel y que se va otra vez a llamarla, todo el libro de Amós lo dedica, la llevará a un desierto que es la tribulación, y ahí los judíos van a ser protegidos, Isaías 63, y lo vamos, Isaías 63, en la ciudad de Petra, que está en el sur de Jordania, y ahí van a estar guardados el remanente, va a ser un remanente, porque miles de judíos morirán en el Armagedón. No todos los judíos, cuando dice Romanos 11, 25 y 26, todo Israel será salvo, el remanente. Los que crean en el Mesías nada más son nuestros hermanos en Cristo. Los demás serán condenados igual que los mexicanos, guatemaltecos, chinos, musulmanes que no hayan creído en Jesús. Y allí habrá iraníes y palestinos y musulmanes que se han visto reinando junto con todos nosotros. Esto es muy importante. Y dice Isaías 26, 20, anda pueblo mío, Israel, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa, en la palabra hebrea, Sam, con Z-A-A-I-M, en tanto que pasa, la furia se tradujo la indignación. ¿Cuándo será ese tiempo que Dios esconda a este grupo de judíos? Apocalipsis 12, y la serpiente se fue tras ellos, arrojó río, pero Dios los protegió y se fue a hacer la guerra contra los que siguen los mandamientos de Jesucristo. Entonces regresamos a Daniel y vemos claramente que no hay para dónde hacernos de saber que está hablando Daniel 12 de la gran tribulación. Y finalmente dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo. ¿Quiénes son los muchos? ¿La iglesia? Está hablando a Israel, a su pueblo. Muchos judíos, muchos de los que siguieron la semilla y por la fe de Abraham pertenecieron al pueblo de Dios, duermen en el polvo y serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. ¿Cuándo resucitarán? Todos los que creyeron en el Mesías, desde Adán hasta la iglesia, todos los santos del Antiguo Testamento, de la cruz hacia Adán, van a resucitar hasta la segunda venida de Jesucristo. Y nosotros, dice 1 Corintios 15, 32 en adelante, Jesús es las primicias de los que están en Cristo, de los que formamos parte de su cuerpo. Primero Cristo, las primicias, y después los que son de Cristo. Esto es el orden de la resurrección. Hay un orden que Dios estableció para que haya resurrección. No todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Va a haber diferentes tipos de resurrección que hablaremos en la próxima clase. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por guiarnos a la verdad por medio de tu Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y te pedimos que nos continúes dando el entendimiento, la claridad de la inteligencia que necesitamos espiritualmente para saber que verdaderamente la humanidad se encuentra en un abismo. Somos la generación privilegiada por saber que somos los que estamos entendiendo el fin. La forma como tus profecías se cumplen al pie de la letra, para que seamos esta generación, la generación de los guerreros, de los valientes, de los que se esfuerzan, de los que a través del fuego que estamos atravesando de diferentes formas, seamos purificados, emblanquecidos, porque quieres una iglesia santa delante de tus ojos.
Oh Señor, nuestra oración es que permanezcamos firmes todos hasta el fin, en la esperanza a la que nos has llamado. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos llamó para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo, a una herencia inconmovible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que guardamos los mandamientos del Señor y que seguimos las pisadas de Jesús, habiendo huido de la corrupción, la degeneración, la putrefacción en la que el mundo se encuentra, para que sepamos que somos diferentes porque Él habita nuestras vidas y queremos seguirle. Tenemos que ser santos como Él es santo. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas nos juzga según nuestras obras, caminemos en santidad delante de Él. No fuimos rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y muchos que están aquí en esta mañana, si hay alguno de ustedes que en esta mañana quiere abrirle su corazón a Jesús, hazlo. Estamos al borde del caos. Las cosas en el mundo no van a mejorar. Lo dice la Biblia. Las cosas irán de mal en peor. Los impíos seguirán engañando y siendo engañados. Pero ustedes son hijos de la luz. Salte de este mundo en el cual cada día nos oprime más y más. Causa ansiedad en muchos de ustedes y desesperación, porque no sabes en quién confiar ni a quién oír. Ven a la cruz. Te invito a que vengas no a una religión, te invito a que vengas a donde el Hijo de Dios abrió sus manos. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Ahí donde quiera que tú estés, inclina tu rostro y dile: perdona mis pecados. Señor, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te pido que entres a mi corazón en este instante, que tengo salud, que puedo comprender mi necesidad que tengo de ti, que vengas a mi vida. Sálvame, Señor. I'll be all right. You don't have to stay. If you've already chosen, I won't stand in your way. I can feel it in your distance, in the way you barely speak, like your heart is somewhere else now, somewhere I can't reach. I was trying just to hold us while you slowly slipped away. Now I'm left with all the silence you didn't want to say. Maybe I just held on to something already gone. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. We don't need to fake the feeling, I can see it in your eyes. There's no reason left for staying when the love already died. Through the quiet in your voice, I can hear your choice. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be,
it breaks me, yeah, it does. But I won't ask you to stay. I'll be fine. You can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine. Don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I'll be all right.